Buenas tardes, mi gente del millón, más del millón. Buenos días en de los lugares que están en la mañana y buenas noches o buenas tardes en los lugares que están en la tarde, desde cualquier lugar del mundo. Les traigo una historia, sobre todo para esta época de dificultades, de guerras, de pandemia, de inflación y de tantas consecuencias negativas que se encuentran, que por cierto mi canal yo nunca lo utilizo para colocar cosas negativas, así que este vídeo es especial en el sentido de que lo voy a hacer con todo el corazón y con las intenciones de poder ayudar a, como siempre digo, a todo aquel que quiera escucharlo, y sobre todo para que tengan esa esperanza de cambiar el chip de los hábitos, sobre todo mentales, y esa actitud negativa que es importante dejarla atrás y resetear. Así que sin más preámbulos te voy a contar la primera historia de este hermoso vídeo. Ok, y vamos. La primera historia real que les quiero contar es una historia que yo sé que les va a molestar a muchas personas, ¿no? Pero es una historia que no deben tomarlo en ese sentido, sino en un sentido positivo. Todo lo que sea para cuestión constructiva es bueno. Si le esté doliendo a uno el ego, o lo que le esté fastidiando de pronto, que piense la gente en esa forma, pero es buena la historia. Entonces, si ustedes han escuchado alguna vez la historia del burro y del toro, se la voy a contar así en plan muy rápido. En otros lugares pues se llama asno. La cuestión es perdón, que me estoy de la garganta. El burro estaba discutiendo con el toro acerca de que los monos vuelan, porque el burro dice que él vio un mono volando. El burro le pregunta al burro que si es verdad que los monos vuelan, y el toro le contesta que no, que él hasta donde sabe que saltan los monos en los árboles y eso. Y el burro seguía insistiendo que los monos saltan y saltan y saltan, que los monos vuelan. Y están en esa contradicción entre el burro y el toro. Entonces, para salir de las dudas, se ha ido a preguntarle al Rey León, que está ahí descansando, relajado, sin problemas, ya estaba lleno, había cazado ya. Le preguntó el burro al Rey León: Rey León, ¿es verdad que los monos vuelan? El Rey León se quedó pensativo y le contestó: sí, tienes toda la razón, vuelan. Entonces el burro quedó contento por esa respuesta que le dio el león. El león le iba feliz: sí vuela, sí vuela, sí vuela, sí vuela, no monos vuelan, no monos vuelan, y riéndose al toro. Y el toro, por el hecho de no el burro le dijo que por ser el rey del león él tenía que colocarle un castigo, entonces al toro por la cuestión está esta pregunta. Entonces el Rey León le dijo al toro que estaba castigado por un año. Por un año estaba castigado. El toro, sorprendido, dice: no. Entre él susurraba y decía que por qué no, si es que es verdad que los monos no vuelan. Entonces el burro se fue contento, muy feliz, porque le desmintieron o le acertaron
la pregunta que él había dicho y le dijeron que sí era cierto lo que él estaba diciéndole al toro. En fin, el toro se quedó en silencio y después, antes de irse, le preguntó al rey león, ¿por qué usted dice que los monos vuelan? Y le ha contestado la pregunta al burro y ha dicho que sí, que vuelan. Entonces el rey león le contestó: me parece que tú, siendo tan inteligente, ¿cómo te prestas para estar en dudas o estar con preguntas con un burro? Tú que eres inteligente deberías haberte quedado callado y no entrar en discordia con un burro. Entonces, antes, aléjese pronto de aquí antes de que le alargue más el castigo. Entonces, hablando de discordias y de problemas, cuando una persona que no tiene idea de las cosas, a lo que voy yo, que es prácticamente la enseñanza, es si usted ve que esa persona discute algo y que no tiene razón y que siempre está diciendo que es así, yo creo que lo mejor es uno quedarse callado. El silencio yo creo que es el mejor benefactor para evitar esas discordias con personas que no tienen conocimiento absolutamente de nada. Entonces, la enseñanza es esta: cuando alguien que no tiene conocimiento de ninguna clase, lo mejor es que si están discutiendo algo, dejarlos con su idea y no discutir, porque es perder el tiempo. Es mejor aprovechar el tiempo en cosas productivas, perder el tiempo en tonterías prácticamente que no traen al caso, porque ir a discutir una tontería de esos no trae nada beneficioso para nadie. Entonces, esa es en parte una de mis enseñanzas. La segunda enseñanza es una historia un poquito más larga, que de pronto ustedes ya creo que la han escuchado o la han leído alguna vez, y es una historia real de hace mucho tiempo, que, como les comento, es una historia para tomar prácticamente ejemplo de esa narrativa. Hace mucho tiempo, ustedes saben que las comunicaciones, tanto de transporte como telefónicamente y todo eso, eran en los tiempos de estamos hablando de años, sobre todo para personas que creen que para llegar a hacer algo tiene que tener educación. Entonces, es muy fácil decir que yo no tengo estudios o no tengo prácticamente ningún conocimiento acerca de algún tema en especial. Y esta historia es especial porque ustedes saben perfectamente que todos tenemos un don. No sabemos de cuál es, pero tendremos que descubrirlo, y siempre alguien se especializa en algo. Yo sé que si la historia que les voy a contar a continuación les va a traer mucha motivación, sobre todo, y cambiar mucho el pensamiento y el chip de las cosas, porque para ser una persona que tenga creatividad solo necesita tener salud, sus buenas manos, y empezar a trabajar y empezar a crear sus sueños y sus ideas. Es un señor que es analfabeta, que estuvo trabajando en ese hotel durante muchos años, pero esa era la herencia prácticamente que le había dejado el abuelo, que había trabajado de portero, el papá, que trabajó de portero, y él siguió el legado de portero también. Pasó el tiempo y el señor está trabajando ahí cuando apareció que el dueño anterior
falleció, creo que fue que falleció, dejó prácticamente la herencia al hijo para que controlara el hotel, porque el señor ya se jubilaba, se retiraba prácticamente. Entonces el señor que llegó es joven, empezó con sus innovaciones, a crear ideas de mejoramiento para el hotel, y entre esas ideas de mejoramiento estuvo el servicio que iba a ofrecer el portero, que él le había dicho al portero que además de estar en la portería, tendría que colaborar en la parte de preguntarle prácticamente a los clientes de si les había gustado el servicio, y colocar anotaciones prácticamente de lo que en realidad para mejorar el servicio. Entonces que le escribieran. Entonces él semanalmente tenía que escribirle al jefe, al nuevo dueño, las nuevas observaciones que tenían los clientes. Entonces él le dijo que lamentablemente él no podía hacer eso, porque él tenía que escribir informes semanalmente acerca de lo que los clientes prácticamente querían que mejoraran en el hotel. Entonces el señor le dijo que él no podía aceptar ese trabajo, o no podía hacerle eso porque él era analfabeto. Entonces él se quedó sorprendido y le dijo que no podía prácticamente dejarlo trabajar así, porque él necesitaba a esa persona para que ofreciera esos servicios de darle los informes semanalmente. Entonces el señor lo que le dijo es que prácticamente le pagaba un dinero por sus servicios, y se fue muy aburrido el señor, muy triste con su dinero. Se acordó que cuando él estaba en el hotel, él hacía sus manualidades. Cualquier cosita que se dañaba, él la reparaba, y utilizaba siempre su creatividad, utilizaba su cabecita para funcionar, y sus manos para trabajar en lo que resultara dañado en el hotel. Entonces eso le quedó a él de experiencia. Se fue a su casa pues muy triste, pero se puso a pensar, bueno, yo hacía esto, yo voy a comprarme unas herramientas para empezar a trabajar con madera, y a trabajar con mis herramientas, prácticamente ir a comprarlas. Se fue el señor al otro día, o a los días, se fue a comprarla en un burro, que era un viaje de 2 días de ida y 2 días de regreso, o sea que son prácticamente 4 días, casi una semana, para él conseguir las herramientas, que la ferretería más cercana estaba a 2 días prácticamente en burro, como andaban en ese entonces, o en caballo, no sé. Entonces él trajo sus herramientas, fue y compró sus herramientas, destornilladores, puntillas, martillo, en fin, cositas así que necesitaba para trabajar. Ese día el vecino, se enteró de que él traía herramientas. Entonces se fue a tocarle la puerta y le dijo al vecino que si le hacía el favor y le prestaba un martillo para él trabajar, o que si le prestaba sus herramientas para él trabajar en algo que se le había dañado en la casa. Entonces el señor le dijo que no podía, porque ese era su trabajo. El señor le dijo que no había ningún problema, que se las prestara, que él al otro día se las traía, y que le pagaba el tiempo de uso. Entonces al otro día viene el señor y no le podía entregar las herramientas porque no había terminado. Entonces más bien le dijo que se las compraba. El señor le dijo que pues le tocaban 2 días de viaje y 2 días serán prácticamente 4 días entre la ida y el regreso. Entonces el señor le dijo que él le pagaba las herramientas y le daba algo de dinero para que comprara para los servicios pues, de transporte y su tiempo, ¿no? Sus 4 días. El señor de nuevo se fue, compró más herramienta, un poco más, se vino para acá. Al siguiente día vino otro señor
también, que le conseguía, que le compraba herramientas, porque sabía que ya cuando es un pueblo todo el mundo se entera de qué ocurre en el vecino del lado y todo eso, siempre son los pueblos, como dicen en muchas partes, pueblo pequeño, infierno grande, entonces todo se sabe. Él se fue para comprar sus herramientas perfectamente y empezó ya a crecerle el negocio, porque ya varias personas les quedaba muy difícil ir hasta el pueblo a comprar las herramientas cuando había una persona que podía hacerlo perfectamente y se las podían comprar a él, y encima el señor ganaba. Entonces ya en un tercer viaje el señor se fue para la ferretería, compró mucho más herramientas y empezó a crecer el negocio de él. Entonces ya después se alquiló un galpón, un garaje prácticamente, o un local para traer sus herramientas. Él ya había hablado con el señor del almacén, de la ferretería donde él compraba, entonces ya no tenía que ir a hacer esos viajes, sino que prácticamente se los traían acá, porque empezó a crecer. Empezó con una tienda pequeña y ya luego creció y empezó a surtir de herramientas a nivel ya mucho más grande. También se puso a pensar que si él podía elaborar las herramientas, le quedaba mucho más fácil también y le quedaba mucho más ganancia. Entonces se consiguió un herrero. Ese herrero se dedicó a hacerle las puntillas, a hacerle lo que eran las puntillas, los cinceles, los martillos. Entonces ya empezó él a crear su propia producción de herramientas, y así por el estilo creció y creció el almacén. Todo el mundo iba y lo buscaba a él, y ese pueblo empezó a coger prosperidad y él empezó a conseguir mucho dinero, porque ya empezó a crecerle su almacén, y ya empezó a distribuirlo en todas las zonas más aledañas al pueblo donde estaban pues todos la ferretería. Entonces se creció demasiado. Entonces empezaron ya a fabricar también sus propias herramientas. Empezó a crecer el negocio y el hombre se volvió muy millonario, consiguió mucho dinero, demasiado. Entonces, en el agradecimiento en el pueblo, él hizo un donativo a la alcaldía para comprar, para prácticamente construir un colegio. Que eso es una idea genial, porque él, como tenía sus problemas de educación en cuestión de que era analfabeto, él no sabía prácticamente leer ni escribir, pero su idea seguía y sus sueños seguían aquí, sin necesidad absolutamente de saber ni de números ni de lectura, pero era una persona noble y todo lo hacía de corazón. Entonces construyó el colegio, todo el mundo feliz, contento. Lo llamaron para que hiciera acto de presencia y para hacerle el homenaje al señor que donó el colegio. El alcalde lo llamó y el gobernador, él fue a hacer el corte de la cinta y todo eso para la apertura del colegio, de la escuela. Entonces le preguntaron a él que dijera unas palabras, y él dijo que lamentablemente que él no podía decir nada porque o no podía leer o escribir algo porque él es analfabeto. Entonces el alcalde y el gobernador se quedaron: sí, usted es analfabeto, ¿usted cómo hizo entonces para conseguir esa fortuna y todo el dinero que tiene ahora? Entonces, esto para resumir, él le cortó prácticamente con una frase que yo creo que todo el mundo quedaría sorprendido al escuchar esto. Él había dicho que si él hubiese sabido leer y escribir, él no hubiera conseguido el dinero. Entonces, eso es lo que me sorprende a mí más acerca de esta historia, que es muy bonita en el sentido de que encierra tantas cosas y tanta humildad, y le sirve a muchos para tomarla en práctica, porque a mí de nada me sirve leer, escribir, informarme de libros, informarme de muchas historias reales, y en sí no hacer nada porque no voy a actuar. O sea, que si me quedo quieto y solamente escucho, todo me entra aquí y me sale por acá, pero no me queda nada aquí y tampoco voy a actuar. Entonces son cosas que uno tiene que aprovechar acerca de estas enseñanzas.
a mí me encanta hacer esta clase de comparativas porque al mundo de hoy se presenta por las situaciones que estamos viviendo y sobre todo en nuestros países suramericanos que tienen demasiados problemas. Se sabe que cuando son las elecciones todos se empiezan a prometer esta vida y la otra, ¿no? Como hacen en todos estos países, todos estos políticos. Pero dense cuenta que a ustedes los que están allí en la parte de abajo, el gobierno no les va a ayudar a progresar, nadie va a ayudarle, ni el vecino, ni nada de eso. Ustedes tienen que empezar a actuar por su propia cuenta y empezar a crear sus propios sueños. O sea, este es mi mensaje casi siempre. Yo nunca les hablo a ustedes de situaciones incómodas, por ejemplo, que hoy está esto difícil o que la situación está cada día peor. Yo nunca hago eso porque mientras uno tenga salud, tenga fe y tenga corazón y tenga ganas de hacer las cosas con deseo, con actitud y tener hambre de conocer todos los días las cosas y aprender y todo eso, ténganlo por seguro que a usted le va muy bien le va a ir a todo el que empiece con esa actitud y con esos pensamientos. También evitar, por ejemplo, la envidia. Si el vecino o el que está ahí al lado le va bien, pues perfecto, que le vaya bien, que eso es muy bueno para él y para todos también, porque es progreso para el sitio donde se encuentra usted viviendo. Pero si usted hace todo con el objetivo de ayudar a las demás personas, téngalo por seguro que eso llega solito. Todo, de corazón, eso llega solo. Entonces no necesita exactamente ni empujar, ni que llegue todo con los tiempos que el Señor nos da. Y eso es un éxito completo. Así que ya estas dos historias estaré más adelante conectando con ustedes para más información prácticamente positiva. Y sigan viendo el canal y suscríbanse. A YouTube le interesa mucho que ustedes comenten, que eso es una máquina prácticamente, siempre lo digo, y me encantaría mucho que ustedes estuvieran ayudándome a crecer el canal, porque yo tengo unas buenas ideas para muchas personas y quiero ayudarlos de corazón y sin ningún interés. Así que muchas gracias y hasta la próxima, mi gente más del millón. Suscríbete por favor. Y gracias, mil gracias. Ya somos 2.200 suscriptores. Poco a poco vamos, pero vamos allí. Con muchas ganas y mucha actitud. ¿Ok? Gracias. Chao.